Yo creo que, como decía en el tape recién el presidente, la Argentina está en un default hace casi un año, ¿no? Por un sobreendeudamiento, un endeudamiento desmedido, donde el gobierno anterior ya tuvo que reperfilar vencimientos, dejó una deuda prácticamente impagable. Ustedes hacían recién una metáfora futbolera, ¿no? Digamos que si a vos te dan un equipo que está último en la tabla y te quedan 2 partidos por jugar y descendés, y probablemente no sea culpa tuya, probablemente sea culpa del técnico que lo llevó a estar en esa posición en la tabla. Es verdad lo que decís, pero Entonces, generalmente el técnico que desciende después no lo dirige en la B. No, bueno, está bien. No. Eso será otra discusión. Yo lo que quiero decir es que la responsabilidad es muy evidente. Creo que el gobierno hizo una propuesta que es muy razonable, que es, planteamos un horizonte de sustentabilidad, una deuda que podamos pagar. Antes de la pandemia hizo la oferta, digamos, planteó los criterios, obviamente con la pandemia aún más. Fíjate, si vos tomás el presupuesto anual de la Argentina del 2015, de cada 100 pesos que recauda la Argentina, 5 eran para pagar deuda. Hoy, 20 de cada 100 son para pagar deuda. Es evidente que un país que quiere reactivar su economía y un país que está atravesando una crisis económica producto de esta pandemia no puede destinar 20% de su presupuesto a pagar deuda. Necesita volcar esos recursos a la economía nacional y le hace una propuesta a los acreedores que, por supuesto, ¿pierden los acreedores? Vos decís, bueno, pierden en relación a la ganancia extraordinaria que hubieran tenido si las promesas de Macri se hubieran cumplido. Pero la realidad es que el gobierno le está haciendo una propuesta con tasas de interés que están por encima de las que se pagan hoy en el mundo, con una quita de capital que es muy baja. Entonces, es una propuesta razonable. Pero ahorita ahí sí es razonable, porque solo tuvo el 17,6% de apoyo. Bueno, porque no necesariamente que sea razonable satisface la voracidad que tienen estos fondos de inversión. Pero estamos negociando, queremos tener razón. No, yo creo que el gobierno claramente quiere que haya un acuerdo. Porque entonces vamos a cambiar la propuesta como debe ser. También hay que tener consciente de esto. ¿Cuáles son las implicaciones de un default? Que no puedes tener acceso al financiamiento internacional. No, hoy en este momento sería. Pero lo que quiero decir es ya tenemos esos problemas. La Argentina es verdad, hace tiempo sí, que no tiene acceso. Es decir, sí, señor. Ya estamos en default. Cuando el presidente dice ya tenemos las consecuencias de jugar en la Los problemas de tener un default razón, sí, ya los tenemos. Sí. Bueno. Ya jugamos los sábados, como se decía antes. Además, es verdad eso, nosotros jugamos los sábados. Gravísimo. Un país que eso tiene razón. Debe, porque estamos pagando deuda de Macri, estamos pagando bonos del 2005, bonos de... Hay dos bonos históricos. Que son la deuda reestructurada de los 90. Bueno, pero pagamos que es deuda 90 que le reestructuraron la baña. Salvo algún gobierno, la mayoría de los gobiernos argentinos se destacaron por el déficit, se destacaron por quemar guita, Argentina por no clásica. Y por no pagar. 9 default. Él ha dicho claramente, y lo explicó bien Itaí, que es una propuesta razonable, el gobierno no quiere ir a default, hay un esfuerzo político por cambiar una propuesta con todo lo que significa para ellos tener que explicarlo, sobre todo puertas adentro. Ofrecimos esto y ahora vamos a ofrecer algo más alto. ¿Con eso alcanza? A ver, algunas aclaraciones. Macri se endeudó, sí, digamos, está claro, se endeudó en cerca de 80 y pico de mil millones de dólares. Endeudamiento que siempre estuvo aprobado por el Congreso cuando aprobaba los presupuestos anuales. O sea que acá son todos responsables. Macri es responsable. La deuda con el FMI no. Macri es responsable. No, porque la deuda con el FMI vino porque no pudieron pagar una deuda contraída por el Congreso de la Nación. No pasó por el Congreso la deuda del FMI. Por eso, pero te estoy explicando... 57 mil millones de dólares. De los cuales tomó 44 mil. Pero eso fue porque lo que lo autorizó mediante el presupuesto nacional, el Congreso de la Nación, no se pudo pagar. O sea que los responsables son todos. Y como decía Pablo, es cierto... nosotros tenemos una historia de endeudamiento desde 1824 y nuestro primer default fue en 1827. O sea, nos duró 3 años el primer endeudamiento. Después tuvimos una historia de un montón de default a lo largo de la historia. Pero hay un punto antes que te lo diga él, Manuel. Es verdad que el kirchnerismo no es endeudador filosóficamente. ¿Por? Porque históricamente no ha tomado la deuda. Al revés, claro. No, bueno, seamos buenos. El kirchnerismo no es un sector político que vive tomando deuda. Pero es un dato de la realidad. De hecho, el kirchnerismo... Bueno, pero es un dato de la realidad el que le pagó al Fondo Monetario. Sí, por eso te digo, claro. pagador. Y amaga con que no paga, pero paga. De hecho, antes de cancelar la deuda con el fondo, siempre le pagó. Por eso. Incluso, muchas veces lo ocultó que le pagaba. Y siempre le pagó. Y de hecho, al fondo todos le han pagado. Esto, no es un endeudor serial, digo. A ver, en la concepción kirchnerista les gusta no pedir plata. Entró en default y se fue en default el kirchnerismo. Heredó default. Por eso. Entró en default. Heredó.
entró con default, está bien, por Claro, eso entró con default. Entró con el de Rodríguez A. Con el default de Rodríguez Sá, que fue el papelón argentino Más grande de la historia. Sí, argentina. señor. Festejado Coincidimos por con Entró todos con ese políticos. default y se fue con el default del cual salimos en abril del 2016. Pero por eso, Manuel, muchos dicen, y con datos de la realidad, que con el gobierno de los Kirchner lo que falso que mejor no- es tener no nos bonos, endeudamos, porque ¿eh? los bonos suelen subir por falso. los amagues de no pagar, y como son buenos pagadores, Pero es yo mejor eso que tener acciones de las empresas, Mirá, porque con las empresas no te el va bien. kirchnerismo El le kirchnerismo. aspiró 130.000 millones de dólares al campo en retenciones. Aspiró los fondos de las AFJP, en los cuales mucha gente, como por ejemplo yo, aportábamos voluntariamente y me los estatizaron. Se comieron las reservas o el superávit energético. Se comieron reservas del Banco Central y así te puedo ir enumerando cosas. Entonces, sí se endeudaron, de hecho terminan con más deuda de la que tomaron Sí, con la claro, que sí. vinieron en él. O sea que sí se endeudaron. Y hay que, acá no es una cuestión de kirchnerismo, macrismo, menemismo, estoy de la... diciendo Pero miremos, valor miremos para positivo, ¿eh? miremos para cuestión de adelante. que somos, ¿Cómo defaulteadores estamos hoy? seriales. Claramente, Argentina es defaultador serial. 22 de mayo, casi 3 minutos En para las democracia 10. estuvimos más años sin pagar que pagando. Faltan 3 minutos para las 10 de la noche. Que pagaron siempre quieren ¿Cómo pagar. vamos para adelante? ¿Cómo seguimos? Es Esto hay que arreglarlo. mejor Porque- un mal arreglo que un buen default. Porque acá ninguna deuda es pagable por Argentina, eso hay que tenerlo claro. Bajo estas condiciones, O sea, vos no importa- la palabra sostenible no la crees. es que no me explicaron cómo es sostenible. Lo único que me dijeron es, mira, yo te voy a empezar a pagar de acá a 3, 4 años. Lo que no me dijeron es cómo. Y Manuel, ¿te lo pueden explicar en medio? Sí, te lo pueden explicar. No, pero déjame terminar de hacerte la consulta. En medio de una situación que no sabes cuándo vas a volver a trabajar, cuándo el país va a arrancar al 100%, no sabes si va a haber tenés vacunas. certezas, Dentro de tenés 3 un meses, equipo. Lo que dentro de un pasa año, que, 2 ¿sabes años. cuál La es el tema? proyección, ¿cómo la haces? Bueno, pero déjamelo contestarte loco eso con 2 o 3 cuestiones. Primero que, como bien dijo Itaí, la propuesta es previa a la pandemia. Sí. ¿Estamos? O sea que Una propuesta que ya- y tampoco hubo explicación. Así que dentro de la pandemia, cuando formalmente se presenta la propuesta, recordemos que una de las filminas era que nos ahorrábamos 34.000 millones de dólares en intereses y que con eso era el equivalente a no sé cuántos respiradores, no sé cuántas jubilaciones. ¿Se acuerdan de esa O sea, filmina vos que vendés estaba un en la auto. propuesta? Entonces, del otro lado, yo acreedor, yo lo que tengo que entender es que vos vas a seguir haciendo populismo berreta. No hay posibilidad de que en 4 años me pagues. No hay posibilidad. Porque tu actitud es seguir teniendo un país gastador serial, un país populista y un país donde, por ejemplo, ahora encerraste a la gente y le estás dando de comer. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa en este país? ¿Puedo contestar En este algo? país Manuel, te ese escupen bueno, en la cara. mezcló dos Venía temas. bien, Mezcló ese dos país, temas. ese bono. A ver. En este país te escupen en la Está bien, cara pero y te Manuel, hacen creer que pero estás Manuel, lloviendo. una Quiero cosa es contar, eso para adentro, otra quiero cosa contar es que lo que- la última discusión entre Manuel y Diego tuvo una repercusión post-programa Sí, sí. enorme. Le encantaron las luces. Y está ahí. se cebó un No, poquito, pero bueno. es ¿Con qué notable, Bueno. es notable la Vamos. asociación que hacen con el populismo porque los gobiernos que sobreendeudaron a la Argentina y que nos llevaron sistemáticamente a crisis de default son los gobiernos que aplicaron las políticas neoliberales a rajatabla en los 90 y el macrismo. No es cierto que la deuda no puede ser sostenible. En la Argentina, hasta el año 2015, la deuda, no solamente la Argentina se endeudó, sino que era una deuda razonable en relación al Producto Bruto Interno de la Argentina. Recién Duhovne, en el tape que ustedes pasaron, decía el ministro de Economía de Macri, la única ventaja que teníamos, la herencia positiva, decía él, la herencia La positiva bajada de es que tenemos un país poco endeudado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Endeudarnos Endeudarnos. de manera descontrolada. Macri dijo. Pero no Nos era endeudamos de manera descontrolada. Es decir, la idea de que el macrismo tomó un país desendeudado y lo dejó sobreendeudado, no la digo yo, la dice Duhovne y Macri. Créanle a ellos. No créanme a mí, que era opositor a Macri. les hago- Entonces, Está bien, pero es tan mirando evidente, para adelante, esperen, que es tan yo evidente. Para quiero. adelante, ¿sabes lo que sí. lo quiero que- Miremos para adelante. Para adelante, además de pasarlo. arreglar este desastre, ¿sabes lo que hay que hacer? Sí. Evitar que un gobierno el día de mañana pueda endeudar a la Argentina Sí, de pero esta eso manera. no sabemos cuándo No será. puede porque- volver a pasar. porque como están las cosas, hay peronismo para rato. Digo, la pregunta no es ¿qué puede hacemos decir mañana dos cosas 23 de al mismo mayo? tiempo. La pregunta es ¿qué hacemos mañana 23 de mayo? Vuelvo a preguntar. ¿Es preferible un mal arreglo que un buen default? Hoy, como están dadas las condiciones, no podés pagar. ¿Qué es un buen arreglo? No, mal dije. Una No, pro- pero ¿qué es un buen arreglo? Prometer que No, vamos bueno. a pagar. Prometer que vamos a Y pagar. hoy Vos no lo tenemos un No, algo. yo propongo un mal arreglo. Vos lo que tenés que hacer. Pero vos podés pagar hoy, tenés guita No, para ni pagar. bueno ni malo, nada. Lo que pasa es que Te no podemos me negociar. estás poniendo que me llevan la casa Sí. o firmo y firmemos cualquier cosa.
Si no No cumple, hay no mal pagar. acuerdo posible, Pero tu Fabián, para mí. estrategia, Fabián, es, yo te firmo para cosas, igual no voy a pagar. Pero si no paga nunca Argentina. No, pero todo el mundo lo sabe. Igual es lo que mentira, dice- No hay, pagó, no hay mal acuerdo siempre. posible. Mal arreglo. Pero eso Chicos, nunca pagó. entonces vamos a default. No, pero perdón. Y pero si vos ya sabés que no vas a pagar, ¿para ¿Y qué quién promover te... un mal arreglo Pero si no sabés que sabemos pagas? un número No, de la pero, economía de argentina hecho- del año que viene. De hecho, estás dejando de pagar lo que reestructuraste y prometiste que ibas a pagar en el 2005 y 2010. Digo, O sea que- pateemos un poquito y que Dios nos ayude a que la economía argentina No, se pero, recupere, que a es ver, el tema de fondo, no es la deuda. Fabián, acá hay que hacer las cosas lo más Sí. dentro del desaguisado. Yo lo digo que es irónicamente, Argentina. digo, mal arreglo, paguemos. Digo, Dentro del para- desaguisado que es Argentina hay que hacer las cosas serias. La propuesta No. puede ser razonable. No, bueno, está bien. Pero vos me decís qué hacer. Yo te digo lo que 6 yo haría. meses para esta propuesta, ¿te parece que es serio? No, a mí me parece Están un desde papelón. agosto del año, desde el 12 de A agosto mí me saben que van a parece- gobernar. A mí me parece un papelón. Lo que hicieron es un papelón. Pero vamos a suponer que la propuesta efectivamente sea buena, sea sostenible. Puede ser, no lo sé, está bien. Pero no lo sé y no puedo evaluarlo porque no me dicen cómo van a pagar. Me dicen que Eso van a digo pagar yo, dentro de claro. 3 años, pero no me dicen cómo. Por eso digo, hagamos, Y firmemos. encima, cuando me hacen la presentación, me dicen, mirá que vamos a gastar a troche y moche en Bueno, jubilación. espera que quiero planes sumar al Vasco, sociales. esperen que quiero sumar al Vasco de Mendigure. Vasco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estabas escuchando el debate, ¿no? Perfectamente. ¿Y qué hacemos, Vasco? Vos viviste la crisis del 2001-2002. Una famosa Así es. frase tuya, de esto salimos por arriba. Y ahora, Acá lo que hemos agregado a lo que era una crisis normal es todo esto que ha pasado en el mundo. Fíjate lo que está pasando. Y eso es cierto. ¿Cuál es la foto donde vos vas a quedar? Ahí veo que quieren la propuesta, No cabe duda que hay que tener una propuesta cuando vos negocias. Ahora, ¿por qué no me trata de explicar cuál va a ser la situación salida de esta pandemia? Porque vos en función de eso vas a tener una posibilidad. Nosotros hacemos escenarios posibles, no reales. Y sabemos, si querés, un día lo podemos discutir en qué importa entrar en el día de hoy que ahora. Porque ahora lo que queda es una negociación. Yo soy optimista, a pesar de que hoy no se haya pagado, porque estaba dispuesto a romper, hubiera roto, y creo que va a haber un arreglo. Ahora, el arreglo... no, espera, vamos a mejorar la comunicación porque es una Por pena. favor, por Para, eso. chicos, mejoramos la comunicación porque es una pena. Perdón, quiero contar algo. Cuando hacemos, ya lo he dicho, pero lo voy a reiterar. Cuando hacemos Skype con el exterior, las comunicaciones, cuando hacemos con Argentina, ahí se ve problema. ahí tenemos más Esto lío. habla de la conectividad en función de las clases y de la educación argentina. Lo que cuesta en Argentina, a veces cuesta, Sí. tiene su dificultad. Las clases, y teniendo en cuenta que vamos también a un periodo donde mucha gente trabaja desde la casa, es una de las cosas que la pandemia nos demuestra, que vos planteas todos los días. Lo mal que se viaja, Claro. el sistema Ahora, de pará, me quedé con algo que el Vasco tribunales cerrados. que le entendía al Vasco dentro de lo que se pudo escuchar. Me parece que él está apuntando a un poco los dos, ahí me van a coincidir los tres. Y si hacemos chicos, no cae un default, quiero negociar, bánquenme que termine la pandemia y en 3 meses les hago una propuesta porque No, es pero verdad, eso sí, ¿qué vamos si a hubiese- proponer hoy? Si hubiese. A ver, todo es posible, ¿no? En este Digo, escenario no sé. confuso todo es posible. Me parece que el tiempo de hacer eso, de proponer eso, ya pasó. Me parece que acá viene una negociación que indefectiblemente va a terminar el 30 de julio, que es cuando vence el último plazo del último bono, de la Pero última. seamos cláusula buenos, sea que se puede Guzmán, pagar. sea el que Ahora, sea. ¿Qué podés proponer? yo coincido con el Vasco. Yo creo que se va a terminar llegando a un arreglo. Me parece que políticamente no hay margen para no arreglar este bodrio Pero con la que deuda. consiste en qué? No, Porque no importa. No, a planteaba esta altura, cuando hablas Bueno, de política, pero- no importa pero yo te firmo, los como dice pormenores. Fabián, y me sacan la casa. O sea, no puedo firmar cualquier cosa. No, si no firmás van te la a- sacan. No van a Y firmar. si firmo y no tengo un mango, No van a No, firmar. tardés 3-4 años. No te la van a sacan. ¿Te dejan firmar adentro? cualquier cosa porque Te dejan ya adentro. le dijeron a 45 millones de tipos, nos dijeron es esto nada. O sea que muchos no se van a correr. Ah. Pero se van a correr lo suficiente como para poder arreglar. Sería un Yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo. suicidio político no Yo creo que arreglar va a haber la deuda. acuerdo. Aparte, perdón, están arreglando 70.000 millones de dólares, les quedan otros 70.000 de ley local, Bien, le queda lo los que saco, le los van a saco, Lancet, los saco o sea, de tienen deuda. un montón de deuda Los por saco de arreglar. deuda. Nos está mirando Jorge, tiene una peluquería en Palermo, no puede abrir. Todavía no se fundió. María tiene una, a ver, ¿qué negocio? Una cons- mercería. perdón, concesionarias de autos que venden autos que no pueden entregar, ¿saben, no? Sí. No hay entrega. y que tuvieron Bueno, un están verano. ¿Y a esa fabricados. gente qué le decimos? ¿Cómo sigue esto? Bueno, hay que decirle que estamos cuidando la vida. Qué irónico. Pino. ¿Y qué querés decirle? Un Está tipo ahí. que no, un tipo Vino que está irónico. fundiendo, un tipo que no tiene para morfar. ¿Qué le querés decir?
Yo creo que... ¿Qué le decís? Mirá, primero, la contraposición economía y salud me parece que es falsa. Los países que supuestamente privilegiaron la economía, la economía por sobre la salud, tienen la economía destruida, ¿no? Entonces, digo, Brasil, Estados Unidos... Y cualquier cantidad de muertos. No le fue digo, bien. privilegiaron la economía y la economía... No le fue bien tampoco. Mal, claro. por eso. Entonces, primer punto ese. Segundo punto. Yo creo que en la Argentina, por supuesto que nadie puede subestimar los problemas que estamos teniendo. Pero honestamente creo que la gran mayoría de la población, incluso la que está padeciendo, en términos generales, está de acuerdo con la política que se está siguiendo. Incluso la que está padeciendo. De hecho, muchos de los que piden que se levante la cuarentena no son los que se tienen que tomar el Roca o el Sarmiento para ir a laburar todos los días y compartir espacio de trabajo con un montón de gente, ¿no? Sí. Son, en general... Pero perdóname, Entonces, y esa ¿están gente... convencidos con la política o están resignados con la política? No. Porque un modelo es abrir la economía y nos morimos todos, y otro modelo es se muere menos gente, pero quedamos todos fundidos. En una de esas estamos confundidos aceptación con resignación. A ver, el equilibrio, obviamente, hay que hacer un equilibrio entre las dos cosas. Por Argentina eso, estaba en crisis sanitaria, económica, política, penitenciaria desde antes de la pandemia. No Sí. confundamos aceptar una política con resignarnos ante la posibilidad de no cambiar nada del entorno. No, es que yo creo que se van cambiando las cosas. De hecho, la cuarentena se ha ido flexibilizando en muchos lugares, incluso en el AMBA, aunque todavía no del todo. Yo creo que la gran mayoría de la gente está de acuerdo porque es consciente de que la política es efectiva en términos sanitarios, de que el costo económico es alto, pero que igual ve los países de al lado y dice, ahí como ese país no quiero estar. Y además porque la asistencia que el Estado, el esfuerzo que está haciendo el Estado, si bien obviamente siempre es insuficiente, creo que tiene un efecto. Pero vos diste la con clave en transferencias algo. directas a la población, con asistencia a las pymes, Perdón, y a las empresas, pagando los salarios de los salarios. Congelando todo hasta septiembre, hasta noviembre. Por eso Digamos, no en algún sabemos. momento va a haber que levantar todos estos congelamientos, y ahí es donde nos vamos a encontrar Úrsula, un poco cuando perdón, haya bajado el agua. no tenemos calendario, el mundo no tiene. Yo lo que adhiero con vos es que nadie encontró la fórmula. Porque los países que supuestamente fueron por la economía, Estados Unidos, es un desastre. Económicamente y sanitariamente. Totalmente de Brasil acuerdo. es un desastre. Económicamente y sanitariamente. España, Italia. Nosotros estamos en una posición económica absolutamente diferente. Entonces yo a todos le pregunto, a todos los que pregunto, porque muchos dicen, ¿ustedes por qué trabajan? Nosotros trabajamos, no tenemos certificado de inmunidad. ¿Por qué? Porque nuestra profesión no está tan afectada como otras. Así como mucha gente trabaja y está en la casa y hace home office, hay gente que no puede trabajar porque le afectó. Yo si tuviera un teatro, si yo tuviera un cine, si yo tuviera una casa de juegos infantiles, si yo tuviera hoy una peluquería, estaría realmente enloquecido. Pero también asumiría el costo si abrimos todo y se nos mueren no sé cuántos argentinos. Pero, por Pablo, ejemplo, ya como- que esa es una discusión distinta. A ver. No, a ver, primero que desde el principio de la cuarentena abren farmacias, abren supermercados, donde creo que hubo un caso solo de coronavirus. O sea que eso de encerrémonos porque es la única forma es mentira. Acá Correcto. lo que dice, yo coincido Pero plenamente ¿qué con propone, Pablo, que vayamos a vivir al supermercado? pero también entiendo que más allá del riesgo que uno corre Sí. viniendo a trabajar, porque mi caso, como el suyo, es que cobramos y podemos vivir, ¿estamos? Me parece que uno no termina de tomar conciencia el que no tiene un plato de Pero comida lo arriba de la sabemos, mesa lo todos los sabemos días. todo. Pero Entonces, si yo, perdóname, si vos formás parte de una profesión y yo entonces, formo parte de otra, tal vez dentro de 5 años hay una pandemia que explícame- afecta a todos los periodistas y no explícame laburamos, por vamos a qué, estar mal también. Explícame por qué una que trabaja en la farmacia, uno que trabaja en el supermercado, puede trabajar y nunca se contagió y no puede trabajar el que arregla zapatos en la esquina de mi casa. No, porque el que trabaja en el No, pero supermercado... explíquenme por qué no podemos tener una pero posición yo te intermedia. digo lo que Cuidándose de la misma lo que yo manera. siento. Exactamente. Chicos, Los que perdón. casualmente los que piden que se levante la cuarentena No, es pará. gente como vos No, y la no, gente que le está falso. pasando esto No, pide que se no, levante está la bien, cuarentena. mirá, Está bien. yo te puedo asegurar De a que uno, de a uno. un montón Un de montón amigos, de gente están un montón de fundidos, amigos muertos de hambre. con sueldo que le da para llegar y que ahora no lo tienen, que son cuentapropistas de yo, y te puedo asegurar que Pero a están ver. muy lejos de esa caracterización que vos estás haciendo. No, es que yo De tipo, quisiera saber- no, es gente que quemó los pocos ahorros que tiene y te dice, no puedo aguantar, y somos muchos de los amigos que tenemos laburo, afortunadamente, que estamos haciendo la vaquita para decirle, tomá, Y el tomá, Estado- después vemos cuando me lo devolvés. y el Estado les da mucho asistencia, menos, por supuesto, mucho siempre. menos de lo, Perdón. le da lo que puede, y lo Uno- que puede pero es va a poder- eso. nadie a, la tiene- clase, a mucha gente de la clase media le da lo que puede.
lo que puede. Perdón. Y ese lo que puede muchas veces no alcanza. ¿Qué proponés vos? Entonces, Perdón, ¿Qué vos sabés proponés vos, que- Gustavo? no, lo que digo es, no me hagas la... Yo no estoy diciendo que por eso hay que abrir todo. Lo que te estoy diciendo es, no me hagas la caracterización de los que piden abrir la cuarentena. Es la gente de clase media, alta o clase alta. Pero- porque no es así. Mirá, Perdón, yo lo hubo, que un creo- viernes, hubo un viernes que el ANSES mandó a la calle a 4 millones de jubilados. Decime cuánto, en esa bomba sanitaria que íbamos a tener, decime cuántos se No pasó contagiaron y nada. murió. No pasó El nada. escándalo que hicieron. Es una negación de lo Están que fundiendo- de lo que pasa con la Están pandemia. fundiendo la economía. Bueno. Ahora no lo quieren No, reconocer, fundiendo la economía están verdadera. haciendo lo que pedís vos, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos. Ahí están fundiendo la Pero economía. yo no pido eso. Yo Ahí lo que vos digo estás es, equivocado. Lo seamos que más pasa es que- humildes, porque nadie tiene la Lo que pasa- receta para lo salir que pasa de es que vos esto. haces Seamos más política, humildes. ese es el problema. Creo que, a ver, porque me parece que tiene que ver más con una cuestión ideológica porque gobierna Alberto Fernández que con otra cosa. Argentina, dentro de todo, dentro de este contexto mundial, me parece, por supuesto con muchos defectos, pero dentro de todo estamos haciendo las cosas razonablemente bien, en términos generales, mejor que la gran mayoría de los países. Se pensaba que en la Argentina iba a ser un desastre. te banco hasta Seamos estamos más humildes. haciendo. No hay receta mágica. Te Se va banco y viendo mes a mes, coincido semana con a vos semana. en estamos haciendo las cosas bien. Y yo te diría, no sé si hasta muy bien. Lo de mejor que otros países, ahí ya debatimos más temprano. Cada país es una realidad, es una historia particular. Fabián, Pero en Fabián, términos voy, generales- que el otro día. No, Fabián, yo te dije, para mí estamos haciendo las cosas muy bien. Fabián. No bien, muy bien. Con La- los la misma recursos discusión de que el otro día. Con los Argentina. recursos que La inflación es Argentina tiene no es y comparable. una La crisis que aclaración. teníamos antes de la pandemia. Y una con un aclaración. Hay países, gobiernos y presidentes que tuvieron opciones. Argentina no. Ninguna. Argentina era esto o 30.000 muertos y Acabó. 300.000 Colapso contagiados. sanitario, Ah, ¿no? bueno. Argentina no tenía opciones. Pero entonces valoremos que esa decisión se No, tomó. no, ahí Porque viene el donde no se punto. tomó, No, tenés los ahí millones viene el muertos. disenso yo tengo con el gobierno. Yo estoy de acuerdo con la medida que tomó, pero creo que fue de todos, no fue del gobierno. No, la decisión de tomar la medida fue del gobierno. El cumplimiento Estaba de la todo medida. el mundo de acuerdo. ¿Eh? Estaba todo el mundo de Por acuerdo. supuesto. No, todo el Yo te mundo diría que no, fue- ¿eh? Estamos hablando de la gran mayoría de la, La gran gente. mayoría. Pero por eso tiene éxito la medida. Bueno, pero no Porque es que la el gran gobierno se es le lo que- ocurrió algo que nadie había pensado. No. Está bien. No, porque a veces el gobierno te explica la cuarentena como los creadores del agua tibia. Pero- como que es el único gobierno de la Tierra que mezcló la fría con la caliente. No, chicos, el agua tibia se inventó hace muchos siglos, desde que hay agua caliente. Entonces, que alguien la cruzó con la fría. No es que es el único gobierno del mundo que se le ocurrió hacer cuarentena. No, hay muchos gobiernos en el comparación mundo. con nuestros vecinos, algunos Hay sí y muchos otros no. gobiernos, hay muchos gobiernos del mundo que se lo hacen Y cuarentena. el presidente Pero está y el bien, pero esperá, expresidente pará. Que tengas gobernaban a hace Macri 5 meses. diciendo la frase más infeliz de su carrera política. Que el populismo es peor que el coronavirus. La frase, mirá que había dicho frases infelices, ¿eh? La más infeliz de su carrera política. Que Chile no sabemos qué hizo, Perú no nos queda claro qué hizo, que Brasil hizo el peor desastre de la Tierra. Está bien, pero no te avala tampoco. Argentina hizo lo que no podía, no había otro camino. Yo creo que Argentina no tenía opción. El gobierno argentino tomó el único camino posible, porque si no hacíamos esto, teníamos 30.000 muertos y 300.000 infectados. En marzo de este año, la visión que había no era que la Argentina, obviamente, la única camino era ir por este camino. Sí, está ahí. Si no hubiera dado el apoyo acá brutal se que pensaba tuvo. que la Argentina iba a ser un desastre. Yo me acuerdo que acá miraban en Europa y decían, estoy hablando. en Argentina es incumplible. Lo que nosotros decíamos acá, Itaí. Que se iba a cumplir. No, que perdón, se iba a nosotros cumplir. decíamos acá que Argentina tenía que tomar medidas antes. Acá nos decían el dengue y el sarampión. Nosotros decíamos, ojo. Sí, el gobierno dijo eso. Sí, nos decían. Al contrario, en este te programa, te cuento más, Itaí. ojo, En porque este vos te programa, estás el señor Paulo Vilouta le preguntó 2 veces al ministro y se ofendió con nosotros y no salió más al aire. Cuando Paulo le preguntó en febrero, ¿no es importante el coronavirus? Y nos contestó, a mí me importa más el dengue que el coronavirus. Porque acá no Más, va a llegar. este programa, te cuento que arrancó el 27 de enero con el coronavirus, fue acusado durante todo febrero por el gobierno nacional de que inventábamos e imponíamos el coronavirus. ¿Recuerda que pedíamos que le tomen la fiebre? Nosotros pedíamos que le tomaban la fiebre. No, había un apoyo social. Branca. No, independientemente que podemos discutir, debatir, tener diferentes miradas, de ahí a cuestionar, poner en duda, tanto un gobierno que fue electo por la gente, que... A ver, hay muchos... No, ¿Pero quién pone en duda que fue electo por la gente? No, digo, déjeme terminar la frase. Hay muchas personas que no tienen voz, que creo que la gran mayoría, que es lo que dice Itaí, que están de acuerdo con este gobierno, lo avalan las encuestas, lo avalan... No, y mucha gente que tiene voz. Digo, que no nos dejemos llevar porque creemos que hay algunos que son voceros de temas Hay de contrarios. todo. Pero ¿por qué que lo va. partidizás? Porque La hay que gente no tiene partidizarlo, que porque apoyar al sí, gobierno, porque lo la hacen del gente otro tiene que lado. apoyar Perdóname, las Débora, déjame terminar la medidas idea. que toma Por el un lado, gobierno la para decisión
médica. Déjame terminar la idea. Por un lado, la decisión de la cuarentena, que lo vayas a votar. de cuidar a la gente. Y por otro lado, lo económico, de cuestionar a Martín Guzmán con su relación a la deuda. Alguien, Martín Guzmán, que puso un gobierno, que estudió en la Universidad de Columbia, que hizo un posgrado en Brown en Estados Unidos, que es el discípulo de un premio Nobel, que además es especialista en macroeconomía y en desendeudamiento, y lo cuestionan desde un panel de televisión. Digo, hay que ser un poco más respetuosos. Bueno, Diego, vos, No, pero yo vos, creo pero que Diego. en relación a lo primero que Diego, vos decís, espera, no se puede criticar al ministro de Economía. Sí, se puede tener diferentes puntos, en pero pedir relación a lo que... primero que dijiste, Es me parece que increíble. un Tener error. puntos de vista distintos es una cosa. Cuestionar si tiene que seguir, si no tiene que seguir, si lo mandó a la vez, si se fue, todo eso. Digo, aflojemos un poco. Bueno, Hay ¿me gente que va a permitís defender los darte mi intereses punto de nacionales, vista? como el presidente defiende a los argentinos de que no mueran la cantidad que tendrían que morir con lo que proponen los chupacaños. Es Partís así. para mí de una premisa errónea que tiene que ver quizá con la militancia política. No, Yo porque creo el señor acaba de decir... A ver, dejala hablar. populismo. Dejala hablar. No, pero no hablo de lo que dijo él, Bueno. hablo de lo que dijiste vos. Yo creo que tener una posición favorable a la cuarentena no implica apoyar a Alberto Fernández ni ir a votarlo en las elecciones que son Pero si dentro de un Larreta está año. haciendo lo mismo. Apoyar las medidas del gobierno en relación a la salud pública no implica que te guste el gobierno en su conjunto. Querer que las medidas podrían ser tomadas de otra manera no significa ser ni antipatria, ni antigobierno. Me parece que ahí está el concepto erróneo, que vos representás y No, yo muchos estoy convencido otros. de que es así. Igual- No es Podés no ir a así. votarlo, No podés es- no eso ser... no es Verónica, política si partidaria. no estás de acuerdo, Pero tampoco, sí, es que pero quieres otro país. tampoco es necesario no valorar la decisión que tomó un gobierno. Sí, pero vos podés el no ser problema de los oficialista. militantes, Podés no ser no lo oficialista digo y por decir, vos. che, la verdad. Eso dije, Y puedo está bien, valorarlo, tal gobierno. cual. Bueno, Bueno, pero pará. Pero no es ese el natural. punto. Podríamos No lo haber digo- tenido otro presidente que no tome esta No lo decisión. digo por vos. Podríamos tener un Bolsonaro, un Macri, Esperá. un Totalmente, Piñera, y estaríamos totalmente. hablando de- Pará, valoremos yo eso. soy la Después puede votar primera. a quien quiera. Pará, yo soy el ejemplo Totalmente. claro. Yo estoy valorando las medidas que tomó el gobierno porque creo que fueron las acertadas desde el punto de vista sanitario. Eso no, No te significa convirtamos que yo igual, vaya a Laura. votar a Alberto Nadie te Fernández. convirtió en No, no, no. nada. Por Nadie te eso, convirtió en nada. tu punto de vista es correcto, porque pero Adón, diputado, ahora el militante Manuel dice que lo fue, sabe. Quería contestar Manuel dice que fue aludido por una Quería alusión. contestar la chicana berreta de Diego. Bueno. Primero porque a mí las luces me importan poco. No, te encanta, te encanta. Me importa Está un bien, poco. te felicito. Me llegá. importa un poco, pero no importa. Te la dejé pasar. Lo que pasa es que ahora dijiste una frase muy fascista, que es que a este gobierno, lo que intentaste decir fue que este gobierno, que como lo votó la gente, está todo bien y hay que aceptarle todo. Está todo bien, Te hay que recuerdo respetarlo. Para te eso se lo recuerdo votó, que si a no- De la Rúa también. Esperá, lo ahora te doy la votaron. palabra. A nosotros nos Ahora hicieron te lo doy mismo la durante palabra. 4 A años. De la Rúa Ahora te lo doy la votaron, palabra. a De la Rúa lo votaron y A se fue Hitler antes y también. lo voltearon. No, lo de Hitler lo usé la otra vez y no Por me eso- pudiste contestar. No. Hiciste lo mismo. Por eso Alfonsín repetís. lo mismo, se tuvo que ir antes. Y me parece que estamos en nuestro derecho como ciudadanos de opinar lo que se nos cante. Sí. Y eso hay que respetarlo. Y no importa si lo votó el 100% de la gente. ¿Qué tiene? Yo he criticado un montón de veces a gente que he votado yo. Y entonces hay que dejar ese fascismo de la... No, lo hicieron durante 4 años. No dejó nada. Lo han hecho. Dijeron, Pero vos te metés en la cuando se política haya porque vos elecciones, armen un partido y ganen. vos Ahora hacés- estoy haciendo lo mismo. lo que pasa es que vos ¿No te hacés- gusta Alberto? Votarás a otro Esa dentro de frase, unos esa frase de años. Chao. arme un partido Me lo han dicho. No, bueno, en estos últimos 4 años acá lo han dicho mucho. Vos criticabas a Macri. Bueno, lo votó la gente, tiene el 40. No. Ahora es lo mismo. Yo nunca Alberto, dije por eso. suerte, nos está cuidando a todos. Esperen que, Está el Estado presente. relacionado con esto, esperen que vamos a... No te Esperen, gusta. aguánteme un segundo. Lo que pasa que Ya vas a Diego, votar a Expert, a ver si sacan 1,7 en vez de 1,6. Ya vos está. pensás que todo el mundo es como vos y que todo el mundo, mundo no es todo el defiende mundo, no. por alguna razón económica algún Nah, color ni político. cero económica. Y Otra si sos- chicana berreta ¿cómo, que ¿No cobras te un copias. sueldo de 60.000 pesos del Estado? Sí, ya lo cobro, ya lo expliqué lo que hago y lo gano Sí, porque está trabajo, muy no me bien. lo regalan. Yo no te lo critico. Es una chicana berreta y Lo ya que no te me digo es que ofende. vos eso, defendés así que un gobierno por plata. Lo defiendo antes de cobrar 60.000 pesos en un puesto donde trabajo todos los días. Totalmente. Hace 15 años Y es lo que y te estoy recorro las diciendo. calles, no como vos que nunca te vi. Creo y es que... lo que te estoy diciendo. Bueno, Y bueno, o sea, hay Bien, otros bueno, motivos. no lo hagamos Defender personal. perfecto y No lo hagamos un personal. sueldo.